Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido Acuario, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, mi querido Acuario. Corazón, dime si últimamente estás viendo caer plumas o de repente me dice Richard, siempre que veo lo que es el reloj o la tele o la radio cuando estoy escuchando, me mencionan lo que es un número determinado. También puede ser el caso. ¿Sabes por qué pasa esto, mi querido Acuario? Siento un Capricornio muy fuerte. Posiblemente tus seres de luz te quieren entregar lo que es una sorpresa, Acuario. Entonces, prepárate, cariño, prepárate. El otro mensaje, mi querido Acuario, he visto que una persona está siempre pendiente de ti. ¿Por qué? Porque la imagen que yo he visto con el cuenco tibetano, hay un personaje que está manipulando lo que es la computadora, el ordenador, cariño. Está manipulando. Y este personaje como que se entusiasma, corazón. Se entusiasma mucho. O tú de repente estás haciendo un cambio en tu persona. A lo mejor, yo qué sé, estás yendo al gimnasio, te estás arreglando más. O simplemente, cariño, estás disfrutando la vida, Acuario. Este personaje, mi querido Acuario, puede ser que de una forma inconsciente o de repente ha estado buscando qué es de tu vida, este personaje lo está viendo, Acuario. Lo está viendo. Este personaje, mi querido Acuario, te está deseando. Inclusive se arrepiente, posiblemente, corazón, de no valorarte en su momento, Acuario, ¿vale? Si tú me dices, Richard, yo no estoy con nadie, estoy solo, estoy sola. Hay un personaje, mi querido Acuario, sea hombre o mujer, que está pendiente de ustedes, ¿vale? No sé por qué siento, mi querido Acuario, que tu energía está cambiando. No sé por qué siento, Acuario, que te estás valorando, que te estás mimando, cariño. Y esto pasa mucho, Acuario. Cuando tú te empiezas a valorar, cuando tú te empiezas a querer, todo lo bueno viene a vuestras vidas. Mira, una vez, Acuario, hubo una chica que me hizo una consulta y me dice, quiero hacerte una consulta, Richard, llegamos a lo que es a un acuerdo, hay una persona que me gusta, pero esta persona ni me mira, prácticamente me ignora, pero no sé por qué siento que hay una conexión entre nosotros. Vale. La chica me contó que siempre que pasaba por un taller donde trabajaba esta persona, ella se levantaba de repente, yo que sé, a comprar lo que es el pan, no se arreglaba, no se ponía guapa, salía lo que es a la calle, cariño, como se había levantado. Así, una ojera por aquí, la gaña por aquí, así, cariño. ¿Quién va a querer verla? Nadie, mi querido Acuario. Y yo le dije, tú tienes que hacer un cambio. Tú imagínate que la calle es tu pasarela. Tú imagínate que la gente es tu público. Entonces, cuando tú pises la calle de tu casa, sal bien arreglado, bien arreglada. Y vas a ver que esto va a funcionar. Lo hizo Acuario. Cuando lo hizo, mi querido Acuario, me llamó otra vez y me dijo, ya estoy saliendo con esta persona. A veces, mi querido Acuario, solo depende que nosotros nos querramos un poquito, nos mimemos, nos cuidemos, mi querido Acuario, y ves la magia en tu entorno.
Siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros están haciendo esto y por eso que tú estás llamando la atención de tu entorno. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver Acuario, carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la rueda. La carta de la rueda, mi querido Acuario, representa un Capricornio, pero también representa lo que es la distancia. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo dice, la rueda. Si tú has hecho un viaje, mi querido Capricornio, o tienes intenciones de hacer un viaje, que no te llame la atención que una persona se queda endulzado por ustedes. Acuario, ¿vale? Mi querido Acuario. Entonces, siento, mi querido Acuario, que la fortuna te va a llegar. La fortuna lo que es en la parte económica y también lo que es en el dinero, cariño, ¿vale? O de repente puede ser que la felicidad te lo va a traer alguien del signo de Capricornio, porque tenemos la carta de la rueda. Vamos a continuar. Signos, aparte de Capricornio, me sale un Tauro, me sale lo que es un Aries, me sale otra vez Tauro, Virgo, cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño, iniciales. Vamos a ver. La letra K, la letra Z, la letra G, la letra B. Muy bien. A ver, cariño, ¿qué me quiere decir el tarot? Z. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. He sentido que alguien me ha tocado aquí. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude. Esta carta. Me sale lo que es la carta del 5 de bastos. Acuario, cariño. Yo lo que siento, mi querido Acuario, como tú vas a empezar a ser muy atractivo, muy atractiva para los demás, esto va a causar celos, cariño, en tu entorno. Siento que van a empezar a aparecer, cariño, personas que posiblemente te quieren reclamar de algo, porque tenemos la carta del 5 de bastos. Es como que todo el mundo te quiere hacer cargamontón, cuando tú no tienes culpa, Acuario. Prácticamente tú eres víctima de tu belleza. ¿Qué culpa tienes tú, mi querido Acuario, que hayas nacido bello, que hayas nacido bella? Pero todo el mundo te va a estar juzgando, ¿vale? Ignóralos, cariño, ignóralos. Que te entre por aquí y que te salga por aquí. Ignóralos. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la justicia al costado de la carta del 9 de bastos. Siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros estás pidiendo justicia divina. Muchos de vosotros, Acuario, estás lidiando con una persona que posiblemente te ignora, con una persona, cariño, que te hace sentir menos, o que a lo mejor de repente esta persona hace comentarios que no vienen al caso. Porque hay un personaje que te mira de costado, pero mira su cara, Acuario. La energía de esta persona no es buena, no es buena. La carta de la justicia está lo que es a su lado, si te das cuenta. Quiere decir, cariño, que en base a sus actos, esta persona, cariño, va a tener que rendir cuentas. El karma lo llega a esa persona que te ha estado haciendo la vida de cuadritos. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta también del 4 de espadas y cierras con la carta del 10 de copas, cariño. Por otra parte, mi querido Acuario, siento que muchos de vosotros llevan mucho tiempo esperando contacto, comunicación de una persona. Algunos de vosotros, mi querido Acuario, es como que me dice Richard, siento que voy a perder la batalla. Siento como que ya lo perdí, a él o a ella. Mira, porque tú estás viendo los segundos, los minutos, Acuario. Vas a recibir noticia de esa persona, porque tiene lo que es la carta del 10 de copas. Y esa noticia, mi querido Acuario, va a ser positivo, porque la carta del 10 de copas, corazón, nos habla de sentimientos reales.
reales, Acuario. Hay una persona que se pone en contacto contigo, una persona que tú has estado esperando hace mucho tiempo y te va a decir que te extrañaba, que te pensaba, que te recordaba, mi querido Acuario. Vamos a continuar, cariño. La carta también del 10 de bastos. Algunos de ellos, mi querido Acuario, posiblemente también tienen pareja, pero te va a decir, cariño, que no es feliz en su relación, que cometió lo que es una equivocación y por eso que se pone en contacto contigo. Porque aquí hay un personaje, mi querido Acuario, que tiene lo que es un vestido de novia, pero su vida es un infierno, sea hombre o mujer, da igual. Esta persona se comprometió, pero no es feliz. No es feliz, ¿vale? Por eso que te busca, por eso que se pone en contacto contigo. La carta también del 2 de pentáculos. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, en base a este contacto, a este acercamiento, que quizás de repente está soltero o soltera o tiene compromiso, muchos de vosotros van a vivir lo que es una aventura, mi querido Acuario, con esta persona. Y quizás de repente por eso, cariño, muchas personas te van a querer juzgar. Muchas personas, cariño, te van a reclamar, mi querido Acuario. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen? Un mensaje del oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es, qué bonito. El número 41 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Mira esta carta, cariño. Va a haber un encuentro de almas gemelas, cariño. Porque mira, almas gemelas, corazón, almas gemelas. Y mira que parecía imposible, porque si te das cuenta, son dos pingüinos. Y los pingüinos están lo que es en un ambiente donde está frío. Quiere decir que la comunicación y el contacto entre vosotros se había terminado. Una persona, cariño, que tú pensabas que jamás iba a volver a tu vida, vuelve a tu vida, mi querido Acuario. Una persona con la cual de repente vosotros habían tenido lo que es una discusión, un lío, esta persona vuelve a tu vida, mi querido Acuario. Encuentro de almas gemelas. Prepárate, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Muy bien, vamos a ver qué me dice el tarot espiritual para vosotros, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Siento un escorpio muy fuerte. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Nos hablan de tus sueños, nos hablan de tus proyectos relacionados con la parte económica. La carta también del Sol, cariño. Me dice, ¿vas a empezar ese proyecto que tú tenías en mente o simplemente todo va a conspirar, mi querido Acuario, para que ese proyecto sea positivo en tu vida? Va a haber dinerito. La carta también del Rey de Espadas. Inclusive, cariño, muchas personas se van a estar asociando contigo. O muchas personas, cariño, te van a estar hablando de proyectos, de trabajo, de sueños. Y cierras con la carta de la luna. Me dice, esta situación, cariño, lleva inclusive a que tú puedas apoyar a tu familia o de repente también tu familia te va a estar apoyando para ese trabajo, para ese proyecto. Mi querido Acuario, prepárate, cariño. Siento que la suerte, siento que la fortuna llega a lo que es a tu vida, a pesar que a lo mejor de repente hay personas que van a estar lo que es en contra de ti. Ignóralos. A ver, vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vas a brillar, cariño. Vas a brillar. Tenemos lo que es la carta del juicio. Para muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con personas de elemento agua, especialmente lo que es un Piscis.
Hay una persona, cariño, que quiere tu perdón. Hay una persona que busca reconciliación. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello largo, negro, castaño, rubio, da igual. La carta del sol. Vas a recibir noticia, mi querido Acuario, posiblemente de una vieja amistad o de una persona con la cual tú tenías algo pasional. Si a lo mejor de repente tú quieres tener noticia de los hijos, también de los hijos. Este personaje puede ser de elemento fuego, Sagitario, Leo y Aries, especialmente lo que es un Leo. Es una persona muy espiritual, es una persona que le gusta ir a su aire. Puede ser cualquier signo, a lo mejor es otro Acuario. La carta también de la luna. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, algo sale a la luz, algo que está relacionado con la familia o situaciones ocultas. ¿Por qué? Porque está al costado de la carta del sol, cariño. Entonces, va a haber claridad en un problema. Puede ser que vas a estar lidiando, cariño, con personas del signo Cáncer y personas también del signo Virgo. Esta situación, cariño, está relacionado con la familia. Inclusive, mi querido Acuario, me atrevería a decir que muchos de vosotros tienen que resolver un problema familiar. Algo sale lo que es a la luz, algo que está relacionado con la familia. Como tenemos lo que es la carta del sol aquí, cariño, todo se va a poner en orden. Entonces, no te pongas nervioso o nerviosa. Para todo va a haber solución, mi querido Acuario. Bendiciones, cariño. Siento, corazón, que vas a tocar el cielo. Siento que te viene la suerte, la fortuna. Ahora solamente depende de ti que abraces todo lo bueno que Dios y el universo te quiere entregar. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, mi querido Acuario.